Acá tenemos esta otra fotografía que por ahí también es cerca. La vegetación del lado atrás de la fotografía, también pueden ver que es una vegetación un poquito más descolorida, por llamarlo de alguna manera, que la parte del primer plano de la foto. Pero así es, no es que yo la traté de hacer ni nada por el estilo. En ese momento la vegetación es así, pero no es tanto la vegetación, sino que aquí a la izquierda, de primer plano, tenemos un árbol que lo traté de desenfocar para que me quedara nítido el fondo de la fotografía, el segundo plano y el primer plano. Para mí da una tridimensional. Ok, espérate para ver qué fue lo que pasó, que le toqué que... Espérate, pero voy a... No sé qué le toqué aquí. Ok, bueno, ya esta. Ahora volvemos a la fotografía. Voy a ver si pongo la fotografía anterior. Ok, tenemos que aquí en primer plano la tenemos con el fondo enfocado y a la izquierda el arbolito desenfocado, perdón. Y esta otra es en el mismo sector, pero en esta desenfoqué todo el fondo. Si ustedes pueden ver dentro de los árboles o detrás de los árboles, perdón, se ve el fondo desenfocado. Y los árboles en primer plano se ve todo bastante bien enfocado. Eso, para poder lograr este efecto de fotografía, también creo que la tomé en 2.8. Para los que están iniciando, para que tengan entendido, 2.8, bueno, conozco un lente, uno nada más, no sé si habrán más, conozco un lente que es 1.0, después de ahí 1.4, 1.8, 3.5, 2.8, 3.5, 5.6, bueno, ahí va en escala. Cuando uno va a tomar paisaje, dependiendo del paisaje que usted quiera tomar y dependiendo la nitidez que usted quiera del paisaje, lo normal o lo mejor sería tomar de un diafragma de 8 hacia arriba. Si tomamos con un diafragma de 8 a 11, estaríamos enfocando prácticamente el 100% de la fotografía. Cuando tomamos de 8 para abajo, podemos ir dando profundidad de campo y podemos ir enfocando partes específicas del paisaje o la fotografía que usted vaya a hacer. En este caso, entre el diafragma más cerrado que tenga, más abierto, vamos a enfocar más en lo que está en primer plano y lo que está en segundo plano, que sería las casitas y la montaña atrás, quedaría más desenfocado. Contrario a lo que tenemos con la foto anterior, de que si enfocamos, vamos a ponerla, si enfocamos más la parte del fondo o el segundo plano, lo que tengamos en primer plano, el lente o la cámara me va a buscar lo que estemos nosotros enfocando más, y lo que lo que no estamos enfocando más es lo que me va a salir un poquito más desenfocado, en este caso. Ok, eso es también importantísimo. Si vamos a tirar, por lo general las cámaras, casi que la mayor parte, cuando son reflex o mirrorless o cámaras así, tienen un diafragma que puede llegar a 20, 22 por ahí. Cuando nosotros tiramos a 20, 22, esa fotografía va a perder mucha cantidad de nitidez. Entonces yo les recomendaría que siempre, si van a tirar paisaje, y si quieren que toda la fotografía les salga bastante nítida, trabajen de 5.6 a un diafragma 8. Si quieren desenfocar parte de la fotografía, trabajen de 5.6 hacia abajo, y si quieren algo muy específico, como ejemplo, digamos la que seguimos aquí, esta que quedó bastante desenfocado el fondo, que trabajen con una apertura 2.8, 3.5 por ahí más o menos, ahí para que les salga una fotografía con algún tipo de desenfoque parecido.